Y le damos la bienvenida una vez aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que nosotros enseñamos la palabra del Señor expositivamente, nuestra palabra versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Le damos la bienvenida, ¿ves?, a nuestra iglesia aquí, la Iglesia Forma Memorial, la Iglesia Bautista de Forma Memorial, donde nosotros estamos muy agradecidos que puede sintonizar y entrar con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor, ¿note bien? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Muy bien, vamos a nosotros regresar a nuestro estudio aquí en la palabra del Señor, en Romanos, capítulo 14, comenzando con versículo 20. Romanos, capítulo 14, comenzando con versículo 20. Y aquí el tema, una vez más, el apóstol Pablo está pegándole duro, le está martillando, clavando sobre esta idea, este concepto entre la libertad y libertinaje. La libertad cristiana, la libertad de un religioso, la libertad de un creyente, versus la libertad o libertinaje. Hay una tremenda diferencia entre esos dos conceptos y este es el tema que se está tratando aquí en Romanos capítulo 14, versículo 20 y continuamos, ya tenemos varias semanas estudiando este tema y note la gran importancia del tema porque Pablo sigue machucando, le sigue clavando, le sigue martillando, le sigue pegando sobre este tema. Y aquí es la libertad versus la libertinaje. No destruyes o arruines la obra de Dios en la vida de otra persona. Es pecado hacerlo. Repito, no destruyes o arruines la obra de Dios en la vida de otra persona. Es pecado hacerlo. Por favor, vamos a leer la palabra del Señor aquí juntos. Versículo 20, Romanos capítulo 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Note bien lo que la palabra dice aquí. Una vez más, está tratando sobre esta idea de comida, con el propósito de no escandalizar y tropezar y condenar a otra persona. Vamos a orar. Señor Padre, una vez más reconocemos el tremendo privilegio que tenemos de llegar y presentarnos delante de ti, Señor, sabiendo que nosotros no merecemos absolutamente nada, a pesar, Señor, tú has derramado abundantemente tus riquezas y tus abundancias y bendiciones, misericordia y perdón sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, Padre. Ahora, Señor, te pedimos también que abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Permite que las escamas caigan de nuestros ojos, que podamos ver con claridad, percibir, discernir bien lo que dice tu santísima palabra, y así lo podemos aplicar en nuestras vidas y darte honra y gloria a ti. Y nosotros vivir vidas, Señor, que son honrosas delante de tus ojos. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para oír la voz suya. No es la voz del pastor, pero la voz suya, Señor. En el nombre de Jesucristo, en amén y amén y amén y amén. Vamos a rezar, versículo 20, ¿no? Y donde el apóstol Pablo dice, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Por causa de la bendita comida. Es un problema grande. Es un problema pero grandísimo por todas partes del mundo. Cuando uno insiste que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, a mí no me importa lo demás. Y este asunto de comida resulta que es algo grande por toda Latinoamérica. Y especialmente cuando se trata entre los creyentes, si debemos de comer ciertas comidas o no comer ciertas comidas. Y el grupo que dice que no se debe comer, siempre se encuentra en contra del grupo que sí que se puede comer. Es indiscutible que los dos tienen su punto de vista, pero también Dios, ¿no? Dios viene y nos explica cómo nosotros debemos caminar, andar y tratarnos unos a los otros. Mira bien. Él dice, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias.
En los ojos de Dios. Si tú quieres comer un chancho, un puerco, un marrano, como tú lo quieres nombrar en tu país, ¿me entiendes? Y tú no lo quieres comer, Dios dice que, mira, dice, en realidad todas las cosas son limpias, para Dios son limpias. Son limpias, pero para ti no es. Y él dice, pero en realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Mira, una persona, un niño, un adulto, es mucho más importante que tener el derecho de comer y beber ciertas cosas o asistir y participar de ciertas actividades sociales y recreativas. Así es. Así es. Este no es un problema de hoy. No es un problema de hoy. Este es un problema que ha existido por años y años y años y años. Y no es solamente la comida, la bebida. No es solamente la comida y la bebida. El teatro, las películas, deportes, el cine. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Para algunos es algo escandalizo, para el otro no. Y la regla, si lo puedo decir así, el principio, si lo puedo decir así, es que el que es más fuerte y la persona que está molesta por lo que tú estás haciendo, la Biblia dice que es más débil. Mire, escuche bien. El hecho de que una persona es más débil no quiere decir que la persona es inferior. Escuche bien. El hecho de que la persona es débil no quiere decir que es inferior. Y al revés, no quiere decir que porque tú eres fuerte que vos seas superior. Vamos a aclarar bien las cosas aquí. Cuando Dios habla de este asunto que la persona es más débil, para esta persona le molesta porque todavía está aferrado, escuche bien, porque la persona todavía está aferrado a la idea, el concepto del Antiguo Testamento que no se debe de comer un chancho, un marrano, un puerco, etcétera, 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 etcétera. Y las personas, y hay varias denominaciones que nosotros tenemos que son legalistas y la gente se aferran a esos conceptos, pero ellos creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Bueno, la Biblia dice que mira a esas personas que son más débiles en esa área. En otra palabra, ¿ves? Es que ellos todavía se aferran a una regla, pero Dios dice aquí en versículo 20, Él dice, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Ahora, si vos es el fuerte y tú sabes que Dios ha nombrado todo y ha dicho que todo es limpio, te lo puedes comer si tú quieres. Pero si tu hermano, tu hermana, ¿ves?, le ofende a ellos, no lo hagas. No porque tú no tienes el derecho de comer, por supuesto tú tienes el derecho de comer. Pero si te consideras más fuerte y más superior, tenga bondad, misericordia, comprensión, amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. ¿Comprende lo que estoy diciendo? No te va a matar si no te come ese chanchito en ese momento, en esa hora, en esa mesa, en ese día. No te va a matar. Pero si tú sales con el paquete, bueno, pero es mi derecho, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer porque es mi derecho. Pero sí, por supuesto es tu derecho. Pero también hay responsabilidades. Por favor, mira. Una persona, un niño, un adulto es mucho más importante que tener el derecho de comer y beber ciertas cosas o asistir y participar de ciertas actividades sociales y recreativas.
Vamos a ver si podemos amplificar esta idea, este concepto, a través del libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6. Escuche bien. Y vamos a utilizar las otras escrituras para encajar este concepto. Y en Mateo, capítulo 18, versículo 6, escuche bien lo que dice la palabra. Y vamos a hojear la palabra juntos, por favor. En Mateo, capítulo 18, versículo 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay, 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 ay. No sé si te puedes imaginar lo que está pasando aquí. Escuche bien, estas palabras textuales de Jesús, estas no son palabras de ternura. No son. Estas son unas palabras, mira, palabras pero fuertísimas. Me recuerdo años atrás, habíamos yo, mi esposa y yo con el ministerio de HCCN en ese tiempo, en la década de los 80s. HCCN fue un ministerio de televisión que tenemos en la década de los 80s, predicando el Evangelio en la televisión por toda parte de Sudamérica y Centroamérica a través de un canal en Los Ángeles, California, y con los socios y los encargados y los fundadores, que fue la familia Jiménez. Ellos eran los que se encargaban de todas esas cosas y nosotros éramos los consiervos ahí llevando la palabra del Señor en esa época. Y la cosa era que nosotros teníamos y habíamos llevado varios grupos a Israel. Pueblos, llevé un grupo de habla inglés, llevé un grupo de habla español. Y me recuerdo que en una ocasión de esos viajes habíamos llegado a un lugar, ¿no? Haciendo el tour por todas partes, ¿no? De turistas, y fuimos a ver los lugares. Yo fui a predicar en distintos lugares ahí en Israel, aún incluso estaba bautizando en el río Jordán. Yo bauticé varias gentes ahí, y la cosa es que llegamos a este lugar y había una piedra de molino, y yo no había conceptualizado, no había visualizado lo que era una piedra de molino, y yo pensaba, como me recuerdo, y esto sí me recuerdo, de niño, en la década de los 50 y 60, y me recuerdo de niño en México, me recuerdo en Cuba, me recuerdo en Puerto Rico, este asunto del molino del asno, ¿no? Y era más o menos de esta altura, ¿no? Es una piedra de molino, ¿no? Y el asno se lo llevaba, ¿no? Pero la cosa es que cuando voy llegando a Israel no me había dado cuenta. Ahora, eso más que suficiente, terrorizo, de horror, de terror, que Cristo diga: toma ese molino, échate al cuello y lánzase en el río, en el mar, y te hundes y te mueres. Es horrible esa idea, ese concepto. Pero no entendí la profundidad y el tono de la molestia de Jesús cuando él dijo lo que dijo aquí en Mateo capítulo 18, versículo 6. Y dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Bueno, la cosa es, te puedes imaginar aquí atrás, mira. Esa piedra de molino, cuando fuimos a verlo, era así de grande. Y dije: Dios mío, inmenso esa piedra. Y wow, estaba bien molesto el Señor cuando Él dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de ese tamaño. Wow. ¿Tienes derecho? Seguro que sí que tú tienes derecho. Por supuesto tú tienes derecho. Pero también tenemos deberes, responsabilidades. Y si vos que crees que tienes derecho porque eres más fuerte o te crees que eres más superior, en ese caso tú debes tener suficiente ternura para cuidar al débil.
Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, por favor. No escuche bien, escucha las palabras del apóstol Pablo. Cuando él dice aquí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, y él dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, escuche textualmente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poder tropiezo a mi hermano. Cómete un pollo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Abre su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 13, por favor. Lo que él dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, y una vez más, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. Y yo nunca me había imaginado que este asunto de comer ciertas comidas y ciertas bebidas era un tema tan grande en la Biblia, y resulta que sí es un tema tan grande. ¿Por qué? Porque para algunos es una ofensa. Y no debemos ofender. Ahora, eso no te quita el derecho, ni, escuche bien, ni el lugar, ni la conciencia que tú estás en casa y tú te preparas unas chuletas para comer. Eso no te detiene a ti. Pero cuando tú estás con personas que sí es ofensivo para ellos, no lo hagas. Cómete un pollito, un pescado. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Él dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 13, él dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, Y él dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No, en otra palabra, yo insisto porque es mi derecho. Ya, mira, mamacito, papacito, ya estás en la carne. Es la carnalidad. No hay nada espiritual de eso. Abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 4, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 4, y escuche bien lo que dice la palabra. Dice, no mirando, mira bien, otra vez el apóstol Pablo. Él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Yo tengo que fijarme. ¿Sabe qué? Yo tengo que estar, como digo, consciente de lo demás que me rodean. Eso es importante. Estar consciente de lo demás que me rodean. De asegurar que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo estoy proyectando de mi persona, no sea un pie de tropiezo para otra persona. No estamos hablando del legalismo. Ahora escuche la voz del apóstol Pedro. Ahora Jesús, Pablo y ahora Pedro. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 16, por favor. Repito, vamos a abrir, ojear la Biblia juntos, por favor. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Y escuche bien lo que él dice aquí en Primero de Pedro 2, 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, escuche bien, por favor, vamos a tomar un poquito de tiempo de detenernos aquí. Él dice aquí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Ahora, en griego, quiero que tú sepas que esta palabra pretexto, ¿no?,
Esta palabra, ¿ves? Está unida con otra palabra que quizás no lo ha pensado. Tú sabes que un actor, una actriz, ¿no? Una actriz, un actor, ¿no? Una actriz, un actor que está en el teatro, en las películas, en el cine, o vas al teatro a ver una drama, ¿no? En vivo, ¿me entiendes? Y en griego la idea de las dramas, ¿ves? Viene de la cultura de los griegos, ¿no? Ahora escuche bien. Y ellos en sus dramas se ponían máscaras para representar otro personaje, ¿no? Y eso era muy común en el teatro de los griegos. Ahora, explico eso porque es importante entender que la Biblia, el Nuevo Testamento, la mayor parte fue escrito en griego. Es de esa perspectiva culturalmente, ese es el lente, ¿no? Esos son los lentes, las gafas en que estamos viendo todo esto. Y un actor en griego se nombraba hipócrita. Hipócrita. Ese era un actor, hipócrita. ¿Por qué? Porque estaba jugando un papel, un rol, de lo que en su vida verdaderamente él no era. Eso es un actor. Y yo me fascino que el pueblo se vuelve loco con los artistas. Con los artistas, ¿no? ¡Ay! Y se vuelven, y comienzan y lo ponen como ídolos. Pero la Biblia dice que son hipócritas porque están jugando papeles de lo cual realmente no son. Este es el punto lo que yo quiero asegurar que tú comprendas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, aquí el Pedro dice así, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Me recuerdo en una ocasión, ¿no? Estábamos nosotros predicando en un campo y mira, yo he viajado por todas partes del mundo que ya de viejo ya no puedo viajar como lo hacía antes, pero la cosa es que yo fui por las 4 esquinas del mundo llevando el Evangelio del Señor. Y yo le doy las gracias al Señor por nuestra iglesia en Los Ángeles, California, que ellos creyeron en la obra misionera. Ellos abrazaron la obra misionera y nos enviaron a nosotros y muchos de ellos fueron con nosotros a varios lugares por todas partes del mundo. Y te puedo decir que muchas veces yo fui a dar conferencias en el campo, en las montañas, en los valles, a la par de un río, en la jungla, era por todas partes, en el bosque, ¿me entiendes? En las ciudades. Y en esta ocasión, una iglesia se habían reunido, ¿no? Y por el día que yo voy llegando, no me di cuenta, pero había iglesias de distintas ramas, si lo puedo decir así, ¿no? De distintas ramas, distintas denominaciones, ¿no? O sea, ahí había un grupo de presbiterianos, había un grupo de pentecostales, había un grupo de bautistas, había un grupo del movimiento de fe, ¿me entienden? Y carismáticos, pero habrían varios grupos, ¿no? Y la cosa es que el campamento era bien grande. Y el concilio de pastores nos reunimos para orar. Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para asegurar que aquí, que no terminamos mal en un pleito entre nosotros, porque tú sabes que cada grupo tiene sus propias creencias. Y oye, la cosa más importante es si nosotros creemos en Jesucristo. Esa es la cosa más importante. Y que la salvación viene exclusivamente a través de Jesucristo. Ahora, las otras áreas sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la gente se aferran a varias cosas. Bueno, y se le explicó. El comité del concilio de los pastores del grupo ejecutivo que se encargaron, ellos se levantaron y explicaron, mira hermanos, porque somos tantos aquí, un grupo bien grande, y somos distintos en nuestras creencias secundarias. Por favor, no vamos a ofendernos unos a los otros. Le vamos a pedir a aquellos que no creen que se debe comer el chancho, el marrano, el puerco, etcétera, etcétera, por favor, vamos a respetarlos a ellos y nosotros no comerlo. Bueno, yo pensaba que se había entendido eso. Resulta que un grupo
Cuando llegaron al campo, había excavado la tierra y estaban cocinando un chancho, un marrano, un puerco, en la tierra ahí. Lo envolvieron en sus hojas grandes, etcétera, etcétera, etcétera. No. Y la cosa es que se armó un revolú ahí, un pleito. ¿Por qué? Porque se le había pedido, por supuesto que ustedes tienen derecho, seguro que sí, pero te habíamos pedido de tener respeto, perdón, consideración a aquellos que no creen. Y la cosa es que se formó, pero un pleito ahí, no te puedes imaginar cómo se llama. Y tú sabes que nosotros los latinos somos tímidos, calladitos, ¿no? Y la cosa es que se armó ahí un revolú ahí que no te puedes imaginar. Y le dije, mira, ¿por qué pretendes ser lo que no eres? Pero yo tengo mi derecho a hacer lo que... Seguro que sí, pero también tienes un deber de respetar y considerar. Bueno, resulta que en este campamento, ya había varios, ¿no? Que en este campamento ese grupo se molestó. Habían cocinado su chanchito y lo habían sacado de la tierra y todo ese grupo, como unos 50 y pico de hermanitos, ¿no? Y se fueron a otra parte del campamento y nunca regresaron. Y allá se quedaron. Porque vinieron con la intención originalmente que se le había comunicado de antes de llegar al campamento de por favor no hacerlo. Y lo hicieron de todo modo. Mire bien lo que dice el apóstol Pedro. Dice, como libres, seguro que sí, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. En ese momento ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿ves? Y lo convirtieron en una obra, un hecho, un gesto malo. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Dice, ¿y cómo es posible que nosotros podemos meternos en un paquete tan grande sobre la comida? Porque mira, obviamente es un problema en la Biblia. Ya llevamos varias semanas hablando de este tema en Romanos capítulo 14. ¿Por qué? Porque no es un tema tan pequeñito. Es algo grande. Ahora mire bien. En Romanos capítulo 14, versículo 21, por favor, vamos a regresar en Romanos capítulo 14, versículo 21, por favor. Y ahora vamos al siguiente versículo. Y todavía continuamos con esta idea de la libertad y libertinaje, en versículo 21. Y aquí estamos hablando del testimonio y la influencia. Nada hagas que cause tropiezo a un hermano. Nada haga que cause tropiezo a un hermano. Ese es el tema aquí en versículo 21. En Romanos capítulo 14, por favor, vamos a regresar todos juntos. En versículo 21 dice así, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Yo soy carnívoro. Yo sí. Pregúntale a mi esposa. Mi esposa me quiere preparar una ensalada grande y dije, yo no estoy interesado en eso. Yo quiero papa y carne. Así es. Pero si mi carne es un tropiezo para uno que no está visitando, o cuando salimos a comer, ¿entiendes? No lo hago. Me trago esa ensalada. Pero no me lo trago amargo. Lo hago con el bien, ¿me entiende? De complacer y no ofender a nuestros invitados. Porque, mira, las personas son más importantes que el comer. Es mejor, versículo 21, no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Notemos con cuánta claridad hablan las Escrituras. Alimentos, vino, nada vale tanto como para que valga la pena hacer tropezar al hermano, niño o adulto. Lo que está bien para uno puede ser la caída para otro. ¿Por qué? Porque los hombres influyen sobre los niños y otros adultos y el hecho no es debatible, por favor. Mira bien, la persona débil, sea niña, niño o adulto, puede ser algo porque todo lo demás lo hacen. La persona débil, sea niño o adulto, puede ser algo porque no quiere ir contra la gente.
La persona débil, sea niño o adulto, puede hacer algo porque simplemente no quiere ser diferente. La persona débil, sea niño o adulto, puede hacer algo porque no quiere ser criticado, ridiculizado o ser impopular. La persona débil, sea niño o adulto, puede hacer algo porque es de carácter débil. La persona débil, sea niño o adulto, puede hacer algo porque mira a sus amigos o padres y los idolatra. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? La verdad es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es de recibir o de dar? Es mejor dar misericordia, mejor dar comprensión, mejor dar compasión, dar ternura, que recibirlo. Especialmente cuando nos encontramos en una situación con un hermano, una hermana que es más débil en esa área específica, pero vos es más fuerte en esa área. ¿Quién tiene la responsabilidad? El fuerte. Mira, el libro de los Hechos, capítulo 20, vamos a ojear por favor juntos, Hechos capítulo 20, versículo 35, por favor, y mira lo que dice la palabra. Y en Hechos capítulo 20, versículo 35, escuche bien lo que dice. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el punto. Extiende gracia. Pero esa persona no merece gracia. No importa si la persona merece o no merece. Es su responsabilidad de extenderle la gracia que la persona necesita. De tu parte. En el libro de Romanos, ¿te recuerdas cuando habíamos principiando estudiando este capítulo? Y en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 1, vamos a rezar ahí, por favor. Y en Romanos 14, 1 dice así, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Mira, escuche bien. El débil dice, pero en mi opinión no se debe comer el chancho, el marrano, el puerco. La Biblia dice, si tú eres el fuerte, dice, mira, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esa es su opinión, déjalo. Yo puedo comer mi chanchito mañana. ¿Comprende lo que estoy diciendo? No porque yo no tengo el derecho, pero tengo la responsabilidad de no convertirme en pie de tropiezo en los ojos de ese hermano o esa hermana que es más débil. Mira. En el siguiente capítulo, Romanos capítulo 15, donde vamos a ir ya en la próxima sesión, vamos entrando ya porque estamos aproximando al fin de este capítulo. Mira bien, en Romanos capítulo 15, versículo 1, note lo que dice la palabra. Dice, así que los que somos fuertes, así que los que somos ¿qué? Fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, por favor. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, y escuche bien lo que dice la palabra. Dice, pero mirar que esta libertad vuestra no. Yo creo que parte del problema es que tenemos la tendencia a leer la Biblia demasiado rápido. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tu libertad nunca, escuche bien, nunca debe ser algo que sea tropezadero para los débiles. Otra vez, no porque tú no tienes el derecho, tienes la responsabilidad. Mira. En este mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 8, baja hasta el versículo 11, por favor, versículo 11. Y en versículo 11, escuche bien lo que dice la palabra del Señor aquí, y el apóstol Pablo sigue hablando.
Y él dice así en versículo 11, donde él dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Sale de la iglesia, se va enojado, porque lo ofendiste. Pero ¿cómo le ofendí si yo tenía el derecho de hacer lo que yo quería? Seguro que sí que tú tenías el derecho. Por supuesto. Pero tampoco no era necesario ofenderlo. Siguiente capítulo. 1 Corintios capítulo 9. Por favor, vamos a ir al siguiente capítulo, capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Y versículo 22 dice así, dice, me ha hecho débil a los débiles. El apóstol Pablo dice, me ha hecho débil a los débiles para ganar, ¿quién? A los débiles. Y a todos me ha hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Así es. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien. Capítulo 10, por favor. Ahora vamos al siguiente capítulo, capítulo 10, versículo 24. 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, su bienestar. Imagínense un mundo donde todos nosotros estamos caminando, ¿me entienden? Buscando el bien del otro, buscando el bien del otro, buscando el bien del otro. Imagínense eso, que todos nosotros estamos buscando el bien de otro, el bien de otro. Imagínense que es imposible que nadie busque el bien suyo. Si todos nosotros estamos buscando el bien del otro, todos estamos cubiertos con el bien del otro. Una vez más, por favor, vamos a regresar a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4, por favor. Mira bien lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, una vez más, vamos a repetir Filipenses capítulo 2, versículo 4, donde dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Este es el problema de la iglesia. Los benditos hermanitos, repito, los benditos hermanitos andan con la actitud, Señor, bendice lo mío y los demás que se vayan con los píos. ¿Qué clase de actitud es esa? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esa es nuestra responsabilidad. Mira. Ahora vamos a rezar a Romanos capítulo 14 y vamos a entrar en el versículo 22 y 23. Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23, por favor. Ahora, esto es importante. Tenemos que tener, y otra vez Pablo sigue con el tema de qué? Libertad y libertinaje. Libertad y libertinaje. Este es el tema que él sigue tratando aquí. En otra palabra, la condenación. El tema es la condenación del ego. La condenación del ego, ¿no? Cuidado, no te condenes. Cuidado, no te condenes. Ahora, mira lo que dice en versículo 22 y 23. Estamos finalizando este capítulo. Y si por la gracia de Dios, la siguiente semana comenzamos con capítulo 15. Pero mire bien. Mira lo que él dice aquí en versículos 22 y 23. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 23. Versículo 23. Pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Vamos a rezar. Versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Ahora, si este hermanito débil aquí, él ve que para él
Él ha sido criado, enseñado, que el comer el chancho, el marrano, el puerco, es algo malo. Y luego él viene con hermanos y los hermanos le enseñan la Biblia. Mira la Biblia aquí. La Biblia enseña que para Dios es limpia. Ok, entiendo. Pero él ha sido criado en este lado de la moneda con esta idea que es algo malo. Ahora, intelectualmente, él sabe que la Biblia enseña eso. Pero ahora, él, para complacer el hermano más fuerte, ok, voy a comer. Pero él se siente comiendo con dudas. Porque todavía no has incorporado en él mismo la verdad que la Biblia dice, no llames sucio lo que Dios ha limpiado. Todavía no lo ha incorporado en su ser, en su creencia. Él sabe que la Biblia lo dice, pero todavía no lo ha hecho. Él está luchando. Pero para complacer el hermano más fuerte, él dice, ok, voy a comer. Y él come, pero él come con duda. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Él está comiendo con duda. Él mismo se condena. No porque no puede comer el chancho, el chanchito, el marranito, ¿no? El puerco. Porque él tiene duda, a pesar de lo que dice la Biblia. Mira lo que dice aquí. Versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. ¿Estamos claros? Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, versículo 23. Pero, aquí está el gran pero el que duda, si come se condena. ¿Por qué? Porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, este hombre, a pesar que Dios dice, te lo puede comer, pero para él es pecado porque se está condenando porque él mismo no cree en la palabra de Dios. Porque no ha llegado todavía a ese nivel de madurez en esa área específica. Y Pablo dice, no lo hagas. Ahora, hermano fuerte, y tú sabes, ¿sabe qué? No lo permites. Varón, mira, tú no tienes que comer eso. Porque no quiero que tú te condenes usted mismo. No lo tienes que comer. Y cuando tenemos hermanos así, siempre tenemos una opción de comida para ellos. ¿Me comprende? Pero esa opción no es solamente para ellos, pero también es para nosotros. Y nosotros no nos servimos el chanchito, el puerquito, el marranito, ¿me entiende? Para no ofender al hermano. Ahora, pero el que duda, si come se condena, versículo 23, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, mire bien, hay tres maneras, anótelo, hay tres maneras en que el creyente puede evitar el condenarse a sí mismo. Ahora, me estoy poniendo en los zapatos de este hermanito. Hay tres maneras en que el creyente puede evitar el condenarse a sí mismo. Número uno, guardando la fe. Número uno, guardando la fe. ¿Qué es lo que significa eso? Guardando la fe. Fe significa creer una persona que puede hacer ciertas cosas y que eso es aceptable a Dios. Fe significa creer una persona que puede hacer ciertas cosas y que eso es aceptable a Dios. Si un creyente se siente libre de hacer cierta cosa, entonces puede hacerla. Pero debe ser hecha en privado delante de Dios y no ofender al otro hermano. No debe ser hecha en pública y delante de los hombres. Se debe comer y beber en privado. Hacer aquello en privado y ofrecerlo a Dios con acciones de gracias es la única manera en que es aceptable. Si no puede ser ofrecida a Dios con acciones de gracias, no debe hacerse.
Punto. Mi esposa preparó una comida en casa. Me preparó unas papas molidas, unos vegetales, calientitos el plato, porque ella sabe que yo no me gusta comer la comida fría, y ella, yo lo quiero ardiendo la comida, y me preparó unas chuletas ensobelladas y con una salsita, todo. Y yo dije, gracias Señor, porque tengo la libertad de hacerlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mi conciencia estaba bien delante de Él. Pero si no puede dar gracias al Señor, no lo hagas, no lo comes, aún en casa. Y cuando hay hermanos que ellos tienen ciertas ofensas con ciertas comidas o bebidas o etcétera, etcétera, ¿sabe qué? Nosotros no lo ofrecemos y no lo preparamos. Porque la persona es más importante que la comida, que la bebida. ¿Comprende lo que estoy diciendo? 2. Te dije que hay 3 maneras en que el creyente puede evitar el condenarse a sí mismo. Número 1, guardando su fe. 2, no yendo contra la conciencia. No yendo contra la conciencia. Mira, el creyente no debe condenarse a sí mismo en lo que hace o permite hacer en su vida y en su hogar. Repito, el creyente no debe condenarse a sí mismo en lo que hace o permite hacer en su vida y en su hogar. Recordemos, los hijos y la esposa o el marido están siendo influenciados por lo que el creyente hace. Esto es bien sencillo. Tengo un amigo que de vez en cuando él toma una copita de un trago, pero no se emborracha. Toma una copita, ¡pum! Ya. Si un día estamos visitándonos con él, dijo, mira, mi esposa dice que esto es pecado. Y dije, bueno, dije, mira, varón, la Biblia no te prohíbe explícitamente, te dice que no te debes emborrachar. Él dijo, sí, eso es lo que yo entiendo. Yo estoy bien. En ese aspecto sí tú estás bien. Donde no estás bien es que para tu esposa es un pie de tropiezo. Ahí está tu problema. Ella es más importante que tu derecho a tomar tu traguito, a pesar que tú no te estás emborrachando. Y tú lo tomas una vez en cuando. Cada vez que la luna se convierte en el color azul. Yo entiendo eso, pero a ella le molesta. En ese caso, ¿qué es lo que tú debes hacer? No tomarlo. Gracias. No porque tú no tienes derecho, seguro que sí. Se mire bien. Y tú sabes que tu conciencia te dice, no lo hagas, ¿sí o no? Sí. Ahora, tú estás yendo contra tu conciencia. El creyente no debe condenarse a sí mismo en lo que hace o permite hacer en su vida o en su hogar. Recordemos, los hijos y el esposo o el marido están siendo influenciados por lo que el creyente hace. Número 3, actuando en fe con la convicción de que Dios aprueba la actividad. Actuando en fe con la convicción de que Dios aprueba la actividad. Si hay alguna duda, note cuán enérgica y claramente las Escrituras hablan. Lo que no es de fe es pecado. Y si un creyente no puede comer, beber y hacer las cosas en fe, sabiendo es aceptable a Dios, entonces está cometiendo un pecado, porque él no está seguro. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 6, por favor, vamos ahí. En Hechos, capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en que le hay y que es ganador de los que le buscan. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
En Proverbios capítulo 14, versículo 21, mira lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 14, versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y por fin, en Proverbios capítulo 24, versículo 9, este es el último versículo. En Proverbios capítulo 24, versículo 9, y vamos a concluir con esta sección de Romanos capítulo 14, y en la próxima sesión vamos a comenzar con Romanos capítulo 15. Vaya leyendo anticipadamente, ¿no? Y prepare sus preguntas y envíame las preguntas para yo poder incorporar la respuesta dentro de la enseñanza. Y aquí dice en Proverbios capítulo 24, versículo 9, dice, el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado. Pregunta, ¿eres un necio? ¿Sí o no? Vamos a orar. Señor Padre, gracias, Señor, que nos has regalado este momento, Señor, donde nosotros podemos, Señor, comprender y entender tu santísima palabra para caminar de cierta forma, Señor, que siempre llevamos a lo más débil con nosotros, no a un pie de tropiezo, pero a la gloria de la cruz del Señor Jesucristo. Que siempre pensamos en los demás y el bien de ellos, y así ellos pueden ser edificados. Y te podemos dar a ti honra y gloria en absolutamente todo en nuestra vida. Ahora, Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.